Hola a todos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Edith Amelia Ortiz Hernández, soy alumna de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en UPIG y en este video abordaremos el tema de destilación fraccionada mediante el método Ponchon-Savarit para la materia de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el docente Luis Miguel Pérez Aguilar. A lo largo de esta presentación comprenderemos cómo este método permite analizar y diseñar procesos de separación de una manera más precisa y eficiente, así como también revisaremos la importancia que tiene la aplicación industrial de la destilación. Espero este material sea de gran utilidad para ti y que puedas comprender el tema de una manera más clara. Sin más por el momento, comencemos. ¿Y qué es la destilación? La destilación es una técnica de laboratorio utilizada en la separación de sustancias miscibles. Dicha técnica puede ser escalada para realizarse a nivel industrial. El objetivo principal de la destilación consiste en separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades. Es decir, imaginen que tenemos una mezcla de líquidos y queremos separarlos. La destilación hace justamente eso. Calentamos la mezcla y el componente que se evapora primero se convierte en vapor. Luego ese vapor se enfría, vuelve a hacerse líquido y así podemos recuperarlo por separado. Antes de entrar de lleno al tema, aquí podemos observar algunos artículos y trabajos de investigación relacionados con la destilación. Esto nos permite ver que se trata de un proceso ampliamente utilizado y estudiado en diferentes áreas. Muchos de estos estudios buscan optimizar la eficiencia de separación, reducir costos energéticos y mejorar el diseño de los procesos de destilación. Sin duda alguna, la destilación tiene aplicaciones clave en la industria, como la destilación fraccionada del petróleo para obtener combustibles y en la industria química, alimentaria, farmacéutica. Aunque la destilación puede sonar como un proceso muy industrial o complicado, en realidad está presente en muchos productos que usamos todos los días. Por ejemplo, los perfumes, el alcohol medicinal, gasolina, agua purificada o destilada, aceites esenciales, desodorantes y algunos cosméticos, productos de limpieza con alcohol. Y sí, la próxima vez que veas tequila, vodka, whisky, recuerda que también ahí está presente. En cuanto al método Ponchon-Savarit, es una técnica gráfica utilizada en ingeniería química para el análisis y diseño de columnas de destilación. En comparativa con otros métodos, este método sí considera los balances de energía, además de los de materia, lo que lo hace más preciso cuando hay cambios importantes de calor en el sistema. En el diagrama que se genera, se trazan líneas que permiten determinar el número de etapas teóricas necesarias en la columna, las condiciones de operación y los intercambios de energía entre las etapas. Este es un ejemplo del diagrama de Ponchon-Savarit, en donde podemos observar que tenemos una curva de vapor saturado, la cual es la línea roja, una curva de líquido saturado, la cual es la línea azul, así como también nos marca una línea de alimentación, unas líneas de operaciones y como pues distintivo tenemos corrientes de las líneas de destilación, es decir, las líneas que parten desde el punto P hacia diferentes partes del diagrama. Sin embargo, esto va a quedar más claro con el ejemplo que vamos a realizar a continuación. El problema que se nos plantea es el siguiente. En una planta de solventes se busca recuperar N-hexano de una mezcla con N-heptano mediante una columna de destilación fraccionada que opera a una atmósfera. La alimentación es de 100 kmol por hora, entra como líquido saturado y contiene 40% mol de N-hexano y 60% mol de N-heptano. Se desea obtener un destilado con 93% mol de N-hexano y un residuo con 8% mol de N-hexano. La separación se analizará mediante el método de Ponchon-Savarit, utilizando los datos de equilibrio y entalpía del sistema en hexano, en heptano, a una atmósfera. Nos piden determinar el reflujo mínimo, el número de etapas teóricas si la columna trabaja 1.35 veces al reflujo mínimo, y las cargas térmicas del condensador y del rehervidor, es decir, Q' y QB'. Para poder resolver este problema, necesitamos una tabla de propiedades en donde se nos presentan el punto de ebullición, la capacidad calorífica, así como el calor latente de vaporización para cada uno de los componentes. Una vez identificado el problema y teniendo las propiedades de los componentes, el primer paso fue trabajar en el software ChemSep. En este programa se introdujeron los datos proporcionados por el problema, así como las condiciones de operación necesarias. A partir de esto se obtuvo el diagrama de equilibrio
del tipo TXY del sistema binario, el cual nos permite analizar las composiciones tanto de la fase líquida como de la fase vapor. Posteriormente, estos datos se extrajeron y se pasaron a un documento de Excel. Como podemos observar, aquí se calculó la entalpía del fluido utilizando las composiciones líquidas obtenidas en CHEMSEP y las temperaturas correspondientes del diagrama TXY. Posteriormente, estos valores se sustituyeron en la ecuación para obtener H, que representa la entalpía de la mezcla líquida. Es importante mencionar que en este caso el componente A hace referencia al clave ligero, que en nuestro problema es N-hexano, y el componente B hace referencia al clave pesado, que sería el N-heptano. Posteriormente se realizó el cálculo de la línea de entalpía del vapor. En este caso se utilizaron los valores de la composición en la fase vapor representados por Y, junto con las temperaturas obtenidas previamente del diagrama TXY. Con estos datos se calculó la entalpía del vapor, representados por H mayúscula, la cual describe el comportamiento energético de la fase vapor dentro del sistema de destilación. Una vez calculadas las entalpías tanto del líquido como del vapor, el siguiente paso fue graficar estos datos en GeoGebra para obtener las curvas de entalpía del sistema. En la gráfica, la línea azul representa la curva del líquido y la línea roja corresponde a la curva del vapor. Ambas relacionan la composición con la entalpía de cada fase. Básicamente, estas líneas nos ayudan a visualizar cómo es que cambia la energía del líquido y del vapor conforme cambia la composición de la mezcla. Ahora se agregaron las líneas correspondientes a la alimentación, el destilado y el residuo. Esto en base a las composiciones que se esperaban del N-hexano. A partir de aquí el video se va a tornar un poquito más dinámico. Ya estamos directamente en GeoGebra, donde como les decía tenemos nuestra curva de vapor, nuestra curva de líquido, nuestras líneas de la composición en los residuos, en la entrada y en el destilado. Esto correspondiente al N-hexano. Ahora lo que se tiene que hacer es trazar una línea. Esta línea tendrá que pasar por donde está intersectando la curva de líquido con la línea del residuo y tendrá que pasar por donde está intersectando la curva del vapor con la línea de la entrada. Al trazar esta línea, nos queda de esta forma. Ahora tenemos que ver dónde está intersectando esta línea con la línea del destilado, que es en ese punto que lo llamaremos Q1. Idealmente este sería Q', pero en condiciones de operación mínimas. Ahora, para nosotros poder calcular cuánto sería nuestro recirculado mínimo, tenemos que identificar cuánto es que están midiendo las distancias de este punto a este punto y de este punto a este punto, a los cuales llamaremos L y D. Con una función de GeoGebra nosotros podemos saber esto. Es así como tenemos las distancias. Ahora vamos a proceder a operar con la siguiente ecuación. Indica que trabajando en condiciones mínimas R es igual a L sobre D, los cuales fueron datos que obtuvimos del gráfico. Esto nos da un resultado de 1.77. Ahora, para obtener nuestro R de operación, en el problema se nos indicaba que sería 1.35 veces más al R mínimo, por lo cual vamos a hacer esta multiplicación, obteniendo así un R de operación correspondiente a 2.3895. Conociendo nuestro R de operación, vamos a hacer un despeje para conocer L. L nos da un valor de 70.086.9263, a los cuales les deberemos de sumar la altura que corresponde a D, obteniendo así un valor de 99.418.1365, el cual deberemos de ubicar en la línea del destilado, esto en la coordenada Y. Bien, estamos de nuevo en el gráfico. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar ese punto Q de operación de acuerdo al resultado que obtuvimos. En este caso sería este puntito de aquí, ya que podemos ver que la coordenada en Y es muy similar a lo que se obtuvo de la operación.
Bien, ahora tenemos que trazar una recta que pase por este punto Q de operaciones y que pase por la intersección que se tiene entre la curva de vapor y la línea de la entrada. Quedaría así nuestra recta. Ahora vamos a ubicar nuestro Q2, ya está ahí. Y como siguiente paso, vamos a ubicar X0 y Y1. Bien, simplemente corresponden a los puntos donde está intersectando tanto la curva de vapor como la curva del líquido con la línea del destilado. Bien, ahora tenemos que ver las coordenadas de Y1, lo cual me dice que en X el valor es 0.93. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un diagrama del tipo XY con los datos que obtuve en Chemsep. De este lado ya tengo el diagrama. En este diagrama simplemente fue graficar X y Y se le colocó una banqueta que corresponde a esta línea. Ahora se tendrá que trazar una línea de Y igual a 0.93, que es esta. Voy a ver en qué punto está intersectando con mi curva, que sería el punto U, y voy a ver el valor de la coordenada X en este punto, que sería 0.83. Regreso a mi diagrama y ahora voy a trazar una línea vertical con el valor de X igual a 0.83, que sería esta línea de aquí. Y voy a ver en qué parte de la curva de líquido está intersectando y en esa parte voy a colocar mi punto llamado X1. Ahora tendré que trazar una línea que vaya de X1 a Y1 y otra que vaya de X1 a mi Q de operación. Ahora me fijo esa línea donde está intersectando en mi curva de vapor y ahí voy a colocar mi punto que sería mi Y2. Bien, ahora veo el valor de X en Y2, que es 0.87. Me voy a mi diagrama XY, trazo una línea con Y igual a 0.87, ubico el punto donde están intersectando. En este caso, la coordenada en X es 0.72. Me regreso a mi diagrama, trazo esta línea igual a 0.72. Me fijo en la intersección que se tiene, ubico mi X2, vuelvo a realizar el mismo procedimiento uniendo Y2 con X2 y uniendo X2 con mi Q de operación. Nuevamente obtengo una intersección. Aquí voy a ubicar mi punto Y3. Me fijo en las coordenadas de mi punto Y3 para el valor de X, que es 0.78, y me voy a mi diagrama XY. Ubico este valor de Y igual a 0.78. Ubico la intersección. Veo que el valor para X en este caso es 0.59. Me regreso a mi diagrama, coloco esta nueva línea, coloco ahora mi punto X3, 1X3 con Y3 y nuevamente trazo una línea que va desde X3 hasta mi Q de operación. Ubico la intersección que se formó, en este caso es Y4, ubico la coordenada en X que es 0.69, hago lo mismo que venía haciendo y obtengo ahora una coordenada para X de 0.47, por lo cual regreso a mi diagrama, coloco esta nueva coordenada, ahora obtengo X4, realizo los dos segmentos correspondientes y este es un proceso que se va a realizar de manera cíclica, es decir, es un algoritmo que es repetitivo, por lo cual voy a saltarme estos pasos y a continuación te presento cómo es que realizando esto continuamente se va a llegar al final pues de nuestra operación o de este diagrama. Después de repetir este algoritmo, pudimos obtener el siguiente diagrama que se puede observar en pantalla.
Es importante mencionar que una vez que X sobrepasó la posición de la línea de balance, es decir, a partir de aquí, ya no debería de unirse con Q de operación, sino más bien con Q2. Se pudieron obtener un total de 14 etapas teóricas. Cada etapa está marcada por una línea verde, que es la línea que une de una curva a la otra. Y pues nuestro diagrama de XY quedó de la siguiente forma después de haber hecho cada uno de los procedimientos. Y pues se finalizó el proceso en el momento en que X se igualó al valor de 0.8, que era el valor esperado para el residuo. Una vez finalizado el problema, solo me queda decir que sin duda alguna la destilación y la destilación fraccionada son procesos fundamentales dentro de la ingeniería química y biotecnológica, ya que nos permiten separar y purificar componentes aprovechando sus diferencias de volatilidad. Asimismo, el método de Ponchon-Savarit representa una herramienta muy importante para el análisis y diseño de las columnas de destilación. Por otro lado, el uso de simuladores y softwares, como en este caso lo fue ChemSep, facilita significativamente el desarrollo de este tipo de problemas, ya que permiten obtener diagramas, composiciones y propiedades termodinámicas de manera más rápida, eficiente y precisa. Además, estas herramientas ayudan a visualizar el comportamiento del sistema y optimizar los procesos industriales, reduciendo tiempo y posibles errores en los cálculos. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Espero este video haya sido de tu total agrado y sobre todo que te sea muy útil. Recuerda que yo soy Edith, tu biote de confianza, y nos vemos hasta la próxima.